Ayudé a mi prima a arruinar una cita a ciegas y resultó que el tipo era mi ex. Mi ex sonrió con aire de suficiencia. 1,70, 43 kilos. Nunca has tenido una relación, Cindy. Han pasado 5 años y eres cada vez mejor para mentir. No me digas que contrataste a un niño para que te llamara mamá. Justo en ese momento, mi adorable hijo apareció de la nada. Mami, papi te está esperando en casa. Mirando al hombre frío y distinguido que tenía enfrente, me quedé sin palabras. Si soy culpable, que me castigue la ley, pero no esto, tener una cita falsa con mi ex, maquillada como un payaso y con unas pestañas postizas que parecían patas de mosca. Agarré mi bolso para taparme la cara, me agaché y traté de salir corriendo. ¿Te llamas Clara? Su voz era fría, pero autoritaria. Siéntate. Las piernas se me hicieron gelatina y me dejé caer de nuevo en el sofá. Clara, 28 años, 1,70, 50 kilos y cero experiencia en relaciones. Casi meto la cabeza debajo de la mesa mientras balbuceaba un débil ajá. Lucas dejó sobre la mesa la ficha con la información de la cita y pude sentir su mirada gélida sin necesidad de levantar la vista. Cindy, han pasado 5 años y cada vez se te da mejor mentir. Sí, me había reconocido. Lucas y yo fuimos compañeros en la universidad. Él era una figura importante en el campus. Tenía un encanto distante que lo hacía destacar. Me enamoré a primera vista. Era muy popular, pero nadie fue tan descarada como yo. Lo perseguí durante 1 año y finalmente lo conquisté en segundo. Disfrutamos de más de 2 años de felicidad antes de separarnos en el último año de carrera. Y así pasaron 5 años volando y, al verlo ahora, seguía siendo el mismo. Tenía esa frialdad natural de la que no podías apartar la vista, pero ahora con un toque de madurez que lo hacía aún más atractivo. ¿Cuánto tiempo, eh? Qué casualidad encontrarte aquí. Mientras más hablaba, más ganas me daban de estrangular a mi prima. Si me hubiera dicho que la cita era con Lucas, no habría venido por nada del mundo. ¿Y por qué alguien como Lucas tendría una cita a ciegas? La curiosidad me pudo y lo miré de reojo. Sostenía la taza con sus dedos largos, pero su expresión era extraña. Han pasado 5 años y 3 meses, vaya que lo recordaba con claridad. Me quedé callada. Después de beber un sorbo, dejó la taza con un poco más de fuerza de la necesaria. Clara, que es tuyo, mi prima, respondí. Lucas hizo una pausa y luego soltó una risita burlona. Parece que engañar a la gente es un rasgo de familia. ¿Rasgo de familia? ¿A quién estaba insultando? Solté de golpe. Si hubiera sabido que era para engañarte a ti, no habría venido. Estás frito. En cuanto lo dije, me di cuenta de mi error. Dios santo, me he vuelto loca. Lucas pareció divertirse y dijo lentamente, ¿frito? Me estremecí. No quise decir eso. Trataba de decir. Empecé a balbucear sin poder explicarme. Lucas me interrumpió con frialdad, ¿qué más tienes? Muéstrame tus otros trucos. Fingir que estás en una cita toda arreglada así. ¿Contrataste a alguien para que te llamara mamá? ¿Mamá? ¿Cómo lo sabe? Me puse pálida al recordar mi plan. Rápidamente tecleé cancela el plan en mi teléfono, pero antes de poder enviarlo, una vocecita sonó detrás de mí, mami, te extrañé. Oh, no. Muerta de miedo, atraje a mi hijo hacia mis brazos. Lucas se echó a reír, apoyó los brazos en la mesa y me miró con curiosidad, como si dijera, eso es todo. Parecía tener la sartén por el mango y sentí un poco de alivio. Al menos por ahora mi pequeño secreto estaba a salvo. Intenté parecer tranquila y sonreí. Quizás eso lo hizo sospechar. Dejó de sonreír, entrecerró los ojos y me clavó la mirada. Mintiendo otra vez, pequeña mentirosa. Me sentí casi desnuda bajo su mirada. En la universidad, Lucas era como un genio y yo solo una holgazana que pasaba demasiado tiempo divirtiéndose. A menudo me saltaba las prácticas de laboratorio por irme de fiesta y él siempre me pillaba. ¿Dónde estás?
En el laboratorio. Tanto antes como ahora, mentir siempre me hacía sentir culpable. Él se reía al otro lado del teléfono y luego aparecía en su coche. Bajaba la ventanilla, me miraba de reojo y decía, mintiendo otra vez, pequeña mentirosa. Escuchar las mismas palabras 5 años después era surrealista. El sonido de sus dedos tamborileando sobre la mesa me sacó de mi ensimismamiento. De cara a él solté, no estoy mintiendo. Este es mí. Justo antes de decir hijo, me detuve. Estaba nerviosa. Lo que quiero decir es que eso es asunto mío. Si no quieres tener la cita, perfecto. Ya me voy. Buen provecho. Retrocedí mientras hablaba. Cuando estuve cerca de la puerta, alcé a mi hijo en brazos y salí a toda prisa. Mientras huíamos, mi hijo asomó la cabeza y dijo, «Mami, ese tío nos sigue mirando». Tropecé, casi cayéndome en la puerta. Me metí de un salto en el coche de mi prima, regañando a mi hijo para que no hablara por hablar. Tardé un rato en calmarme. Reencontrarme con él después de 5 años y todavía sentía mariposas en el estómago. No pude evitar mirar hacia atrás. A través de la ventanilla del coche, todavía podía ver a Lucas sentado junto a la cristalera del restaurante. La luz del sol parecía envolverlo en un halo dorado. Desde mi ángulo, parecía que Lucas sonreía con suficiencia. ¡Qué hombre tan irritantemente atractivo! Quizás sintió algo porque giró la cabeza. Nuestras miradas se cruzaron por un instante y mi corazón dio un vuelco. Me agaché rápidamente. Al verme actuar de forma tan extraña, mi prima arrancó el coche y preguntó con recelo, ¿acaso te robó el alma ese tipo? Antes de que pudiera responder, mi hijo intervino, Tita, ese tío dijo que a mami se le da cada vez mejor mentir. Enfrentándome a la mirada curiosa de mi prima, articulé sin sonido, mi novio de la universidad, el papá de John. En el momento en que cerré la boca, a mi prima se le fue el pie del embrague y el coche dio una sacudida. Se caló justo después de arrancar. Tita, dijo mi hijo, frotándose la frente con lástima. Mi prima, demasiado sorprendida para preocuparse, le frotó la cabeza distraídamente, mirándome con incredulidad. ¿Estás segura? La miré llena de resignación. ¿Crees que no estaría segura? Es literalmente el único hombre con el que he estado. Mi prima vaciló un poco. ¿Pero no tuviste otro novio después de romper? Me sentía aún más exasperada. Todo eso fue para que Lucas me dejara en paz. Después de todo, dejé la universidad justo después de romper con él. Me contaron que esperó 3 noches fuera de mi residencia sin dormir ni descansar. Bueno, al menos así no pensará que John es su hijo. Hice una pequeña pausa. Exacto. Porque Lucas siempre creyó que lo había engañado. Mejor hablemos en casa, ¿vale? Mi prima asintió todavía en shock y giró la llave, pero después de varios intentos, el coche se quedó ahí, terco como una mula, sin moverse un centímetro. No arrancaba. Media hora más tarde, una grúa se llevó a mi prima con su coche y yo me quedé esperando un Uber fuera del restaurante, sintiendo que todo el mundo me miraba. Cuando el conductor estaba a unos 300 metros, oí una voz a mi espalda, despreocupada y fría. Cindy, ¿te vas a quedar aquí para seguir dando explicaciones? Me quedé helada, girando la cabeza centímetro a centímetro, y ahí estaba, cara a cara con esos ojos fríos y claros, su alta figura, sus rasgos perfectos, casi artísticamente apuestos, simplemente de pie, atraían todas las miradas. Y sin embargo, con qué calma, con qué estoicismo me miraba. Tartamudeé un poco. Estoy esperando a alguien. Lucas miró de reojo la grúa que estaba cerca. Sí, ya veo. Hizo una pausa. No importa a dónde vayas, yo te llevo. Con su última palabra, las luces de un Mercedes de clase parpadearon cerca. Mis lágrimas amenazaban con derramarse por las comisuras de los labios. No hay nada más irónico que esto, que tu antiguo amor siga siendo un partidazo de ensueño, presumiendo su carrazo de lujo, mientras yo estoy aquí con mi atuendo deliberadamente feo esperando un Uber. Quizás sintiendo mi aura trágica,
El pequeño diablillo que se escondía detrás de mí tiró suavemente de mi abrigo. Mami, antes de que pudiera soltar mi mentira, Lucas volvió a hablar con ese tono monótono. ¿Sigues actuando? Todas mis mentiras preparadas se desvanecieron en el acto. Con una mano le tapé la boca al pequeño y con la otra me eché el pelo hacia atrás mientras soltaba un ¿qué te digo? Tomé clases de teatro estos últimos años. No pude resistirme a presumir un poco. Por alguna razón, su mirada pareció un tanto indescriptible. Al final me subí a su coche con el pequeño. No volvimos a cruzar palabra en todo el camino, ni un murmullo hasta que llegamos a nuestro destino, un barrio viejo y abarrotado en las afueras. Su voz, fría pero contenida: Cindy, me dejaste solo para vivir así. Soportando el viento gélido, sus palabras resonaban en mi cabeza mientras arrastraba los pies de vuelta a mi pequeño apartamento. Me recibió mi prima con cara de haber visto un buen culebrón. Claramente había estado en el balcón viendo toda la telenovela. Dios mío, ¿de verdad era tu novio de la universidad? ¿Cómo lo conseguiste? Un tipo como él no sale con cualquiera. Molesta, me dejé caer en el sofá. Probablemente pura suerte. El día que Lucas apareció en el campus, decir que causó revuelo es quedarse corto, guapo, distante, inalcanzable. Todo eso se convirtió en su eslogan. Como cualquier otra chica, caí rendida a sus pies. Mi única ventaja: éramos del mismo pueblo. Usé la carta de paisanos con una persistencia lacrimógena hasta que finalmente aceptó salir conmigo. En menos de un año, esa flor inalcanzable fue mía. Durante 2 años de noviazgo, Lucas me impulsó a mejorar cada vez más. Gracias a él, esta holgazana consiguió una oferta de trabajo en una empresa de primer nivel antes incluso de graduarse. Pero, por desgracia, al final mi prima arqueó las cejas. Cindy, ¿por qué no reviven la llama? Devuélvele a tu hijo su vida de niño rico con papá. Hice una pausa y luego me reí. Ni en tus sueños. Es Lucas. Un tipo perfecto e inalcanzable no va a volver arrastrándose con una ex que supuestamente lo engañó. Imposible. Pensé que todo había terminado hasta que mi prima atendió una llamada y volvió sigilosamente con una sonrisa de oreja a oreja. Cindy, el chico dice que le gustó la cita, que quiere seguir en contacto. Lo pensé toda la noche y no lo agregué a ninguna de las redes que mi prima me pasó. Empezar esa relación fue un error. No había necesidad de repetirlo. No esperaba despertarme a la mañana siguiente y encontrar un paquete misterioso. Lo abrí. Vaya, una invitación para una reunión de exalumnos de mi universidad. Este sábado, celebración del aniversario. Al principio no me interesó, pero luego vi una nota. Querían que diseñara un cartel para la facultad. No podía negarme, mi alma mater, un diseño de cartel. Así que el sábado dejé al pequeño en casa de mi prima y con mi portátil volví al campus. 5 años después de graduarme y todo parecía igual. Al pasar por la biblioteca no pude evitar quedarme absorta. Ahí fue donde Lucas y yo hicimos oficial lo nuestro. Lucas, la tarea de ayer estaba difícil. ¿Podrías? Iba detrás de él sin esperar que se detuviera en seco y se girara para mirarme. Choqué torpemente contra su pecho. Bajo su imponente mirada, me froté la nariz y murmuré: ayúdame o no tendré excusa para volver a verte. Lucas me miró en silencio por un momento. ¿Quieres que sea tu novio? Mi mente se quedó en blanco y asentí involuntariamente. Sacó un libro de matemáticas y me lo lanzó. Resuelve un problema. Bien, y seré tu novio. Esperaba que fuera su forma indirecta de rechazarme, pero el libro tenía las respuestas resueltas por el propio Lucas. Después de eso, siempre iba corriendo tratando de seguirle el ritmo. Lucas, no camines tan rápido, espérame. Él se detenía de repente y yo inevitablemente le pisaba sus impecables zapatillas blancas. Y siempre preguntaba con esa voz fría: ¿no miras por dónde vas? ¿Qué? Ese dejabo salí de mis pensamientos de un respingo. Di un paso atrás y me di cuenta de la escena familiar que tenía delante. Miré hacia abajo. La historia se repetía, una huella en su zapato impoluto. Perdón.
Lucas me miró y repitió con calma un viejo gesto. Me tendió la mano esperando que la tomara, pero esta vez no la agarré con mi habitual sonrisa de oreja a oreja para seguirlo felizmente. Me quedé en silencio con la mirada baja. Hizo una pausa, probablemente recordando algo. Perdón, es la costumbre. Dicho esto, retiró la mano y se giró para seguir caminando. Solté un suspiro de alivio, pero luego me sentí un poco desconcertada. Este chico no era quien siempre odiaba asistir a estos grandes eventos sin sentido. ¿Se habrá ablandado con la edad? Después de unos pasos, Lucas se giró de repente y me miró directamente a los ojos. Culpable. Aparté la vista. No sé si lo imaginé, pero me pareció ver un atisbo de sonrisa en la comisura de sus labios. Date prisa, el director del departamento ha estado esperando con impaciencia. Ah. Lucas se quedó quieto mientras yo, inconscientemente, trotaba un par de pasos hasta su lado. Pero, ¿cómo sabía que estaba buscando al director? Para cuando llegamos, la entrada del auditorio ya estaba rodeada de gente. Alguien entre la multitud exclamó, «Vaya, de verdad vinieron». Ya era tarde para esconderse. Los ojos de todos se posaron al instante en Lucas y en mí. Vernos juntos probablemente despertó aún más su curiosidad. Sentí un ligero cosquilleo en el cuero cabelludo. Lucas siempre fue un imán para las miradas. Su mirada clara y fría recorrió a todos y luego asintió cortésmente, pero con distancia. Al poco tiempo, el delegado de nuestra clase salió a recibirnos. Vengan. Seguramente no lo saben, pero en solo 5 años Lucas ha fundado su propia empresa y ya cotiza en bolsa. Mi primo trabaja allí y dice que planean expandirse al extranjero. Escuchando a todos hablar a la vez, miré de reojo a ese hombre. Lucas siempre había sido una presencia deslumbrante en el grupo. Cada gesto, cada movimiento irradiaba elegancia y seguridad. ¿Alguien como él? ¿Cómo llegué a tener algo con él en aquel entonces? Perdida en mis pensamientos, una voz agria me interrumpió. Vaya, después de todo el escándalo de entonces, al final volvieron. Si en aquel momento hubieras mirado a la estrella académica con tanto amor, no se habría llegado a... Se detuvo a mitad de la frase y se disculpó con sinceridad. Uy, perdón, es que me da por recordar el pasado. La que hablaba era Lily, una de las admiradoras más fervientes de Lucas. La ignoré. Lucas lo hizo aún más, sin dedicarle ni una mirada. Esto tensó un poco el ambiente. Tras un momento, alguien en la multitud se rió, aliviando la tensión. Cindy y Lucas hacen una pareja perfecta. Ya se casaron. Qué interrupción más oportuna. Me sentí incómoda y, bajo la mirada expectante de todos, me forcé a responder, no hemos vuelto, solo nos encontramos de camino. La incomodidad parecía no tener fin. La gente intercambió miradas, solo Lily no pudo reprimir una sonrisita de suficiencia. Ja, ya me lo imaginaba. Con todo el drama de entonces, ¿cómo iban a? Se entusiasmó más y no pude evitar poner los ojos en blanco. Cuando Lucas y yo rompimos, fue por necesidad. Si mi primer intento de ruptura no hubiera sido rechazado, no habría traído a un chico de un curso superior para que fingiera ser mi nuevo novio. Y ahora malinterpretan todo y se burlan de mi pasado en una reunión de exalumnos. Eso es pura malicia. Estaba a punto de responder cuando una voz fría sonó por encima de mi cabeza. No hemos vuelto. La estoy cortejando. Ella aún no ha aceptado. Al mismo tiempo, una mano grande se deslizó alrededor de mi cintura. Mis ojos se abrieron como platos y miré a Lucas. ¿Cuándo aprendió a mentir este hombre? Se hizo un silencio. Lucas me sostuvo la mirada imperturbable, apretando su agarre en mi cintura. Date prisa y agrégame a tus contactos, ¿quieres? Su voz me provocó un escalofrío. El corazón se me aceleró y sentí cómo se me enrojecían las orejas bajo el pelo. Miré a Lily. Su rostro, antes sonriente, se había congelado. Sus mejillas se pusieron rojas mientras apretaba la falda hasta arrugarla. Los compañeros de cuarto de Lucas en la universidad empezaron a bromear después de un momento de exclamaciones. ¿Qué les dije?
Lucas no puede escapar de las garras de Cindy. Cindy, déjame decirte que Lucas estaba listo para pedirte matrimonio después de graduarse. Al que hablaba le dieron un codazo, dándose cuenta de que había dicho demasiado. Bueno, qué bien que hayan vuelto. No se olviden de invitarnos a la boda. Miré a Lucas aturdida. ¿Este tipo, de verdad planeaba proponerme matrimonio en aquel entonces? Justo cuando pensaba que la llegada del director del departamento rompería la incomodidad, inesperadamente este aceptó el cartel con una mano y le dio una palmada en el hombro a Lucas con la otra. Dos figuras sobresalientes. Me quedé un poco atónita. El director me señaló con una sonrisa. El día de deportes. Te desmayaste, ¿recuerdas? Ninguno de los profesores reaccionó y Lucas te llevó directamente al hospital. Era verdad. La inauguración del día de deportes casi se convierte en la clausura, y es impresionante que el director siquiera lo recordara. El director me sonrió y luego se giró para hablar con Lucas. Mirando el perfil de Lucas, intenté calmar mi corazón desbocado. Parece que nuestros días de universidad fueron bastante dramáticos, ¿no? Incluso después de despedirnos de todos, la mano de Lucas nunca dejó mi cintura. Lo miré. ¿No te has cansado de fingir? Lucas no me soltó, sino que me guió hacia el estacionamiento. Intenté zafarme, pero él miró de reojo a nuestros compañeros, que no estaban lejos. ¿Prefieres decirles la verdad? Recordando los comentarios sarcásticos de Lily, no podía perder. Levanté la mano y, desafiante, pasé mi brazo por el de Lucas. El paso de Lucas vaciló, pero luego se reanudó con fluidez. Una vez en el coche, eché un vistazo a Lucas por el retrovisor. Su frialdad parecía innata. La forma en que sus ojos se cerraban sutilmente hacía difícil descifrar sus emociones. Lo observé un rato antes de apartar la mirada. Al llegar a un cruce, me aclaré la garganta. Déjame aquí adelante. Un semáforo en rojo lo obligó a frenar. Me miró con sus ojos fríos. ¿Eso es todo lo que querías decir? Incómoda, no me quedaba más que la terquedad. ¿Quién te está mirando? Lucas no dijo nada, solo siguió mirándome. En el pequeño espacio del coche, la emoción que aún sentía no tenía dónde esconderse bajo su mirada. Cuando sentí que mis mejillas empezaban a arder, apreté los dientes y giré la cabeza. Ya no hay nadie mirando. No hace falta seguir fingiendo. ¿Quién dice que estoy fingiendo? Te lo dijo la Celestina. Hice una pausa, apretando con fuerza la costura de mi pantalón. ¿Qué te dijo la Celestina? Lo de que quería seguir viéndote. Volvió a hablar con la voz todavía fría, pero sus palabras no dejaban lugar a dudas. Agrégame a tus contactos. Apreté los labios queriendo negarme cuando, de repente, oí el claxon de un coche detrás. Levanté la vista. El semáforo se había puesto en verde y nuestro coche estaba deteniendo la fila. Le recordé, el semáforo está en verde. Arranca. Lucas no se movió. Jugueteaba con su teléfono y me miraba con indiferencia. Miré hacia atrás, a la fila cada vez más larga, y a regañadientes saqué mi teléfono. Vale, ya te agregué. Ahora arranca. Lucas incluso lo comprobó para asegurarse. Dicho esto, el coche se lanzó hacia adelante y yo apreté los dientes con frustración. En serio, un gran jefe como él, comportándose como un niño malcriado. ¿Quieres que te lleve a casa? Claro. Mi teléfono sonó con fuerza y mi corazón se encogió al ver quién llamaba. Hola. Era la profesora. La voz al otro lado era urgente, mamá de John. John tiene 39 de fiebre. ¿Puedes venir a la guardería? ¿Cómo le subió la fiebre de repente? Me puse pálida mientras la ansiedad me invadía. Por el retrovisor, Lucas me miró. ¿Qué pasa? En mi pánico, hablé sin pensar, ¿puedes llevarme a la guardería? La reacción de Lucas ya no me importaba. En su momento, pasé mi embarazo sola con algunas complicaciones que hicieron que John fuera prematuro y tuviera una salud delicada. Cada vez que le daba fiebre le duraba una semana y a menudo recaía.
Cuando llegamos, la profesora sostenía a John en la puerta. Incluso desde lejos podía ver el ceño fruncido de John y sus mejillas sonrojadas. Mi corazón de madre se encogió. Salí corriendo del coche. John. John estiró sus bracitos hacia mí. Mami, me siento muy mal. Abracé a mi querido niño, consolándolo hasta que se quedó profundamente dormido. Besando su frente con preocupación, estaba a punto de darle las gracias a la profesora cuando levanté la vista y me encontré con la fría mirada de Lucas. Y entonces me di cuenta. Lucas había asumido originalmente que John era un pequeño actor que había contratado, pero ahora estaba en un lío tremendo. Mamá de John, papá de John, ¿quieren que los acompañe al hospital?, preguntó la atenta profesora. Recordando la razón de nuestra ruptura, casi repliqué instintivamente, él no es el padre de John. El ambiente se enfrió de nuevo y apenas me atreví a mirar a Lucas. Quiero decir, no hace falta que se moleste. Profesora, por favor, vuelva adentro. La profesora nos dedicó una última mirada antes de irse. Al volverme, me encontré una vez más con la mirada gélida de Lucas. Retrocedí nerviosa mientras forzaba unas palabras. Gracias por traerme. Ya te puedes ir. Los finos labios de Lucas se apretaron en una línea tensa. Sabía que estaba molesto. Un momento antes estaba diciendo en público que planeaba reconquistarme y, al siguiente, aparece un niño en escena. No me atreví a hablar. Apreté a John contra mí y me dirigí a la acera para parar un taxi. El coche no se movió durante un buen rato detrás de mí. Mientras luchaba por acomodar a John, Lucas se acercó con el rostro serio. De repente, mis brazos quedaron vacíos cuando extendió los suyos y tomó a John. Su voz era fría como el hielo. Sube al coche. Me quedé atónita por un momento. Con su 1,90 m de estatura, Lucas sostenía a John con un brazo sin ningún esfuerzo. No pude evitar notar que John, quizás por alguna conexión familiar, se acurrucó contra el cuello de Lucas, quien era conocido por su pulcritud. Con John en brazos, me senté en el asiento trasero mientras Lucas arrancaba a toda velocidad. A pesar de la calefacción, sentía un frío glacial por dentro. Hubo varias veces que consideré saltar del coche. ¿Cuántos años tiene el niño? La voz fría de Lucas rompió el silencio. Chillé en un susurro. 5. Lucas hizo una pausa, me miró por el retrovisor y aceleró de nuevo. 5 años desde que rompimos y un niño de 5 años. La traición parecía muy real ahora. Después de un rato, John finalmente estaba conectado a un gotero en el ala de pediatría del hospital. Al principio no había camas disponibles, pero con una llamada de Lucas, John consiguió una habitación VIP. Lo problemático ahora era que, en su estado semiconsciente, el niño no soltaba a Lucas. Lucas estaba sentado al lado de la cama, sosteniendo a mi hijo en brazos con una cara de piedra. John, ven con mamá, ella te abrazará, ¿vale? Ni el padre ni el hijo se movieron. Más te vale ir pensando en cómo me vas a explicar esto cuando aparezca el padre del niño. Las palabras de Lucas salieron casi entre dientes. Justo en ese momento, una enfermera entró para tomarle la temperatura y su expresión se tornó extraña rápidamente. Sentí un escalofrío. ¿A quién se suponía que debía darle explicaciones con Lucas sentado justo ahí? A diferencia de mí, Lucas miraba al frente sin una pizca de incomodidad. Me aclaré la garganta rápidamente y le expliqué a la enfermera. Soy soltera. Lucas me miró fijamente, divorciada. 3 líneas negras parecieron aparecer en mi frente. Apreté los dientes, viuda. Lucas resopló suavemente. ¿Fue mi imaginación o su expresión se relajó un poco? Cuando John finalmente se durmió, Lucas lo colocó con cuidado en la cama. En la espaciosa habitación, la mirada de Lucas estaba fija en mí. Ya me sentía bastante culpable por haberle ocultado un hijo. Gracias por lo de hoy, pero si no hay nada más, deberías irte. Lucas siguió mirándome en silencio con un torbellino de emociones en los ojos. Sus labios se movieron ligeramente. Cindy, eres tan cruel como hace 5 años. Abrí la boca, pero no dije nada. Al pensar en el pasado, me sentí más indefensa que nunca. Lucas hizo una pausa, luego volvió a mirar a John.
explícate. Respiré hondo, levanté la vista y contuve las lágrimas. ¿Qué? Forcé una sonrisa despreocupada. No pensarás que es tu hijo, ¿verdad? Los labios de Lucas se apretaron, rodeado por una aura gélida. Tras un momento de contacto visual, Lucas salió de la habitación con el rostro sombrío. Se cruzó con mi prima en el pasillo. Viendo la figura de Lucas desvanecerse en la distancia, no pude evitar frotarme los ojos. Mi prima chasqueó la lengua y suspiró un par de veces. Dos personas que claramente todavía se quieren, pero son demasiado tercas para admitirlo. Pobre mi sobrinito. Enfermo y sin su padre a su lado. Mi prima me puso un par de pañuelos en la mano y se sentó a mi lado. ¿Por qué te haces esto? Es obvio que no te ha superado, a menos que ya le hayas echado el ojo a otro. Negué con la cabeza, con los ojos enrojecidos. No hay nadie nuevo. Es solo que somos de mundos diferentes. En aquel entonces, la madre de Lucas vino a verme personalmente con un cheque en blanco para ofrecerme un trato. $500,000, después de graduarme, me conseguiría un puesto en una multinacional. La única condición era que me alejara de su hijo. Sin más razón que una, yo no era lo suficientemente buena para él. Después de escucharme, mi prima insistió, pero ahora te has labrado una buena carrera y Lucas tiene la vida resuelta. ¿Por qué no lo buscas y aclaran las cosas? Mis ojos se posaron en mi hijo John y se suavizaron. Prima, tú sabes cuánto sufrí cuando di a luz. No acepté ninguna de las ofertas de la madre de Lucas. Cuando volví a la ciudad, veía a Lucas a menudo en entrevistas. Quería buscarlo. Cuando finalmente me decidí, vi a su madre de lejos en unas escaleras. Me asusté tanto que al intentar evitarla di un mal paso. John nació prematuro, con poco más de 8 meses, y yo casi muero. Después de esa experiencia cercana a la muerte, lo entendí. La madre de Lucas es una mujer muy dura. Lo he visto. John es mi tesoro. Si busco a Lucas y no consigo lo que quiero, y ellos intentan quitarme a John, no me arriesgaré ni a la más mínima posibilidad de que eso ocurra. Por eso nunca busqué a Lucas y por eso no pude decirle que era suyo. Mi prima vaciló, pensó un momento y luego me aconsejó, todos queremos a John, pero vi información sobre Lucas en internet. Ni siquiera ha tenido un rumor de novia en todos estos años. Apenas se acaban de reencontrar y es obvio que Lucas ya está perdiendo la compostura. Normalmente es tan sereno, pero se nota que todavía le gustas mucho, Cindy. Apreté los labios y me quedé en silencio. No puedo arriesgar. No quiero que mi precioso hijo sea sometido a las dudas y sospechas de su padre. Mi prima se quedó conmigo en el hospital cuidando a John. Al poco rato, John se despertó con hambre y de mal humor. Tuve que ir a comprarle una papilla de arroz a la entrada del hospital. Pero al pasar por el estacionamiento me detuve un momento. Miré hacia atrás. Un Mercedes, también negro. Lucas. Quise volver a mirar, pero recordando lo que había pasado antes, imposible. Era Lucas. Negué con la cabeza, compré la papilla y volví. Estuvimos allí 4 días. El día antes de que nos dieran el alta, un amigo de John de la guardería vino con sus padres a visitarnos. Los dos pequeños estaban muy emocionados de verse. John, ¿cuándo vuelves a la guardería? John apoyó la barbilla en su mano, pensó un poco y dijo, mañana. Me hicieron reír a carcajadas. Mientras lavaba algo de fruta y atendía a nuestros invitados, el amiguito sacó con orgullo un trompo de madera. Para ti, dijo radiante. Lo hizo mi papá. La próxima vez deberías pedirle a tu papá que te haga uno a ti también, John. Eso tocó una fibra sensible. La sonrisa de John se desvaneció. Toda la interacción de John con Lucas se había limitado a un breve abrazo. Su labio inferior tembló y mi prima intentó aligerar el ambiente. La pareja se dio cuenta de lo que pasaba y rápidamente recogió a su hijo también. John compartirá sus juguetes contigo más tarde. Solo ten paciencia. Vale, el amiguito, confundido, asintió felizmente de todos modos. Después de que se fueran, John se quedó tumbado,
enfurruñado. Ni siquiera los dulces funcionaban. Mi prima me lanzó una mirada profunda y, después de que John se durmiera, volvió a hablar conmigo largo y tendido. ¿Lo ves? No dice nada, pero lo sabe. Lucas dirige una gran empresa sin problemas. ¿No serán sus asuntos familiares más sencillos? Bajé la mirada con los labios apretados. Es difícil ignorar la tristeza y la impotencia de John. Desde aquel encuentro, Lucas no me había contactado ni una sola vez. En el silencio de la noche abrí nuestra conversación. Escribí y reescribí mensajes esperando enviar algo, pero al final no lo hice. Tocando la frente de John, ya sin fiebre, escondí mis ojos llorosos en la oscuridad. Lucas, ¿todavía nos querrás? Al día siguiente, mientras nos preparábamos para irnos, el coche de mi prima seguía en el taller. Tuvimos que esperar un coche de aplicación. Entonces sonó una bocina. Todos levantamos la vista y ahí estaba el perfil inexpresivo de Lucas. Suban. Antes de que pudiera hablar, mi prima me empujó dentro del coche de Lucas. Váyanse ustedes. La tía quiere que le lleve a John hoy. Con esas palabras, se subió rápidamente a un taxi dejándome en una nube de humo. Me volví hacia Lucas. No me miraba, pero el coche seguía aparcado. Suspiré, abrí la puerta y me senté en el asiento del copiloto. No dijimos nada en todo el camino. El aire cálido del coche solo me ponía más inquieta. Estábamos casi en casa cuando Lucas finalmente dijo, con un tono tibio, esta es la última vez. Simplemente no quiero que el niño pase frío. Miré a Lucas. Mantenía la vista al frente sin dedicarme ni una mirada. Por alguna razón, me dieron ganas de reír. John no estaba con nosotros y él hablaba de no dejar que los niños pasaran frío. Cuando aparcó, le eché un vistazo, pero no me moví. Su voz era fría y un poco severa. Bájate. Qué duro. Me encogí un poco, pero no me moví. Lucas agarró el volante con más fuerza. Sus nudillos se pusieron blancos. Cindy, esta es tu última oportunidad. Bájate. Tragándome los nervios, finalmente lo miré con determinación. ¿Y si no lo hago? Lucas se mordió el labio, pasándose la lengua por el borde. Sus ojos amarinos brillaron con peligro. Me aferré al cinturón de seguridad sobre mi pecho sin moverme cuando Lucas se inclinó hacia mí. Sus finos labios se separaron ligeramente y pude ver un atisbo de rojo en sus ojos. Cindy, tienes que torturarme. Me quedé desconcertada, queriendo replicar, ¿cómo te estoy torturando? Antes de que pudiera terminar, la gran mano de Lucas ya estaba en mi nuca. Estaba pegada a la puerta del coche. En este punto no había escapatoria. Respiré hondo, me incliné y besé sus finos labios. Solo había querido que fuera un beso rápido. Pero justo después, Lucas pareció sorprendido por un momento y luego sujetó mi nuca con firmeza, sin dejar que me apartara. Después de un largo rato, los ojos de Lucas estaban ligeramente enrojecidos mientras creaba algo de distancia entre nosotros. Diste tantas vueltas por ahí para finalmente darte cuenta de que soy yo a quien quieres. Su voz era un poco ronca, soltando las palabras entre dientes. Cuando su mirada se posó en las arrugas que había dejado en su camisa, mi cara ardió. Estaba a punto de acomodarme cuando Lucas, pensando que me iba, me agarró del brazo con fuerza. No te fuiste hace un momento, así que ahora no tienes ninguna oportunidad. Al mirar su mano agarrando mi brazo, no pude evitar que se me llenaran los ojos de lágrimas. Era exactamente como Lucas me había sujetado la primera vez que quise romper con él. Incapaz de contenerme, una lágrima se deslizó por mi mejilla. Lucas hizo una pausa y me soltó lentamente. Después de un momento, habló con una voz áspera, algo derrotada. Está bien, si te quieres ir, vete. Estaré aquí cuando me llames. Levanté la vista con los ojos llorosos y lo fulminé con la mirada. ¿Quién dijo que me iba? Los ojos de Lucas comenzaron a iluminarse poco a poco. Cindy, tú. Me sequé las lágrimas. Lucas, tengo un hijo. ¿Todavía me quieres?
Lo vi mirarme durante mucho tiempo, sus ojos enrojeciéndose gradualmente. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente dijo con voz ronca: prometo tratar a John como si fuera mío. Mientras vuelvas, aceptaré cualquier cosa. Sonreí entre lágrimas y dudé antes de sacar un tema. ¿Y tu familia? Lucas me interrumpió. Los de mi casa no pueden controlarme. Incluso si no están de acuerdo, no importa. Ahora mismo están deseando que entres por esa puerta. Me quedé pensativa, recordando las palabras de mi prima: Lucas no ha salido con nadie desde que se graduó. Al cruzar nuestras miradas, vi por primera vez un atisbo de agravio en su rostro. No pude evitar ablandarme, contemplando si decirle o no que John es su hijo. Antes de que pudiera decidir, se bajó del coche, me levantó en brazos sin previo aviso y me llevó hasta la entrada de mi edificio. Finalmente se apartó un poco, recuperando el aliento. ¿Dónde están tus papeles? Tu identificación, tu acta de nacimiento. En la habitación vamos a casarnos primero. Me quedé atónita. ¿No es demasiado precipitado? ¿No tienes que ver a tu madre primero? Lucas besó mi mano una y otra vez. Me sentiré seguro después de que nos casemos. A la entrada del registro civil, Lucas sostenía las 2 libretas rojas con una sonrisa de oreja a oreja. Al verlo así, no pude evitar reír. ¿Quién hubiera pensado que el estoico director general podría quedarse mirando un certificado de matrimonio durante tanto tiempo? Vamos a casa. Intenté tomar uno de los certificados, pero Lucas lo guardó. Yo me quedo con esto. Cuando el coche arrancó, después de un rato, me di cuenta de que no íbamos a casa. Nerviosa, pregunté: ¿a dónde vamos? Lucas se llevó mi mano a los labios. A arreglar unos papeles. Al mediodía, las acciones de la empresa de Lucas, su casa y su coche fueron transferidos a mi nombre. Sosteniendo la pila de documentos, me quedé de piedra. ¿No tienes miedo de que coja el dinero y me vaya? Lucas me apartó suavemente el pelo de la cara. No tengo miedo. Quería darte todo esto hace 5 años. Girándome hacia la ventana, sentí un escozor familiar en los ojos. Lucas dio una palmadita al acuerdo de transferencia de acciones que tenía en las manos. Con esto, ¿quién se atrevería a impedirte la entrada? Al oír eso, mis ojos se llenaron de lágrimas al instante. Resulta que Lucas ya había ideado un plan hace mucho tiempo. Rechazarme significaría perder la mitad de la propiedad de su familia y a Lucas como heredero. Si está dispuesto a llegar tan lejos por mí, ¿por qué no dar un salto de fe? Mientras me secaba suavemente las lágrimas de las comisuras de los ojos. ¿Por qué lloras? Sorbiendo por la nariz, dije: no necesito esto. Tengo un arma secreta. Lucas pareció sorprendido y yo desvié la mirada con torpeza. Aquel exnovio era un actor, pero yo no lo soy. Con un hijo en brazos, ¿hay alguien que no me deje entrar? Fin. Epílogo. Lucas, si no hubiera sido por ver a Cindy a lo lejos una vez, no habría sabido que había vuelto. Después me las ingenié para organizar citas a ciegas hasta que finalmente me topé con la persona que más deseaba ver. Solo el cielo sabe cuántas noches pasé abajo, frente a su edificio. En aquel entonces, rompió conmigo de forma tan tajante que cambió todos sus datos de contacto. Para cuando descubrí la verdadera razón de nuestra ruptura y obligué a mi familia a ceder, ya no estaba por ninguna parte. Lo que me quedó fueron varios rumores que corrían por el campus. Nunca los creí, pero entonces Cindy me dijo que tenía un hijo de 5 años. Las creencias a las que me había aferrado durante tanto tiempo se hicieron añicos en ese instante. En ese momento quise huir, pero al ver su frágil figura no pude evitar ceder. Me prometí a mí mismo que sería la última vez, pero cuando oí que era soltera, la esperanza se reavivó. Lucas, eres patético. Pero si dejara a un lado mi orgullo, mi autoestima y mi dignidad, y la trajera de vuelta, no me importaría dar un paso atrás una y otra vez con tal de que ella regrese.